Este hombre fue rey de España. Controló un imperio donde el sol nunca se ponía. Pero tenía un secreto que horrorizaba a todos en la corte. Carlos II no podía cerrar su boca. Su mandíbula sobresalía tanto que la comida caía constantemente de sus labios. Era el monarca más poderoso de Europa, pero no podía comer sin ayuda. Los embajadores extranjeros enviaban cartas alarmadas a sus países. El rey de España apenas puede hablar. Sus palabras suenan distorsionadas. Hay algo profundamente perturbador en este hombre. La corona española descansaba sobre su cabeza, pesada y reluciente. Pero todos en palacio sabían la verdad. Este rey nunca tendría un heredero. La dinastía estaba condenada. 325 años después, los científicos finalmente resolvieron el misterio. No fue brujería. No fue una maldición divina. Fue algo mucho más oscuro. Fue genética. 200 años de matrimonios entre primos que convirtieron la sangre más noble de Europa en veneno. Y Carlos fue el resultado final de este experimento. En 30 minutos descubrirás cómo la familia más poderosa del mundo se destruyó a sí misma. Matrimonio por matrimonio. Gen por gen. Durante 2 siglos enteros. El año 1700. Un mapa del Imperio Español se extendía sobre la mesa del Consejo Real. Territorios marcados en oro abarcaban 4 continentes diferentes. Desde California hasta Manila en Filipinas. Desde Milán en Italia hasta Lima en Perú. Más de 20 millones de kilómetros cuadrados bajo una sola corona. Las flotas españolas dominaban todos los océanos del mundo. Galeones gigantescos cruzaban el Pacífico cargados de plata mexicana. Otros navegaban el Atlántico transportando oro sudamericano hacia Sevilla. Las minas de Potosí en Bolivia producían más plata que todo el resto del mundo combinado. Cada año, toneladas de metal precioso fluían hacia las arcas reales en Madrid. El Palacio Real de Madrid brillaba como símbolo de este poder absoluto. Salones interminables decorados con oro traído de América. Tapices flamencos cubrían paredes enteras. Lámparas de cristal colgaban de techos pintados por maestros italianos. Cientos de nobles vestidos con sedas y terciopelo se inclinaban ante el trono. Duques y condes competían por la atención real. Era la corte más lujosa y poderosa de toda Europa. Pero en el centro de toda esta magnificencia había un hombre quebrado. Carlos II, con solo 38 años, parecía un anciano moribundo. Su cuerpo delgado y débil apenas podía sostenerlo. Los médicos de la corte registraban sus síntomas en documentos secretos. Su Majestad sufre convulsiones frecuentes. No puede retener alimentos en el estómago. Tiene severas dificultades para caminar sin apoyo. Carlos se movía por los pasillos del palacio apoyándose en sirvientes. Cada paso era un esfuerzo doloroso. Sus piernas temblaban bajo el peso de su cuerpo enfermo. El rostro del rey era el aspecto más perturbador de todos. Su mandíbula inferior sobresalía grotescamente hacia adelante. Los dientes superiores e inferiores nunca se tocaban cuando cerraba la boca. Su lengua era demasiado grande para su boca y colgaba ligeramente entre sus labios. La saliva goteaba constantemente por su barbilla. Los cortesanos apartaban la mirada por respeto. Cuando Carlos intentaba hablar, las palabras salían arrastradas y difíciles de comprender. Los intérpretes de la corte debían traducir sus palabras incluso para los nobles españoles. Los retratos oficiales del rey intentaban suavizar sus rasgos. Los pintores recibían instrucciones estrictas de ser amables con su apariencia. Pero incluso en las versiones idealizadas, la deformidad era imposible de ocultar completamente. Pero había un problema aún más grave que su salud deteriorada. Carlos había estado casado 2 veces. El primer matrimonio duró 10 años completos. El segundo, 8 años. Resultado, 0 hijos. La reina María Luisa de Orleans había llorado en sus aposentos privados durante años. Su esposo, el rey del imperio más grande del mundo, no podía darle un hijo. Las cortesanas susurraban en los pasillos sobre la impotencia real. Después de la muerte de María Luisa,
Carlos se casó nuevamente con Mariana de Neoburgo. Ella era joven, saludable y fértil. Pero el resultado fue exactamente el mismo. Ningún embarazo. Ninguna esperanza. Los médicos examinaron al rey en busca de respuestas. Sus informes fueron devastadores. Su Majestad presenta incapacidad para consumar el matrimonio debido a causas físicas permanentes. La dinastía no tendrá herederos. Un reloj de arena descansaba en la biblioteca real, marcando el tiempo que quedaba. La arena caía grano por grano, como los días de la dinastía Habsburgo en España. Todos los monarcas de Europa observaban y esperaban como buitres. Luis XIV de Francia ya planeaba cómo reclamar el trono español. Leopoldo de Austria, primo de Carlos, también preparaba sus argumentos. Los mapas de Europa eran redibujados en secreto en las cortes extranjeras. Diplomáticos negociaban tratados para dividir el imperio español antes de que Carlos muriera. Era una carrera por el botín más grande de la historia. Pero nadie preguntaba la cuestión fundamental. ¿Por qué el rey de España estaba tan profundamente dañado? ¿Qué había causado estas deformidades horribles? La respuesta estaba escrita en su árbol genealógico. Pero no era un árbol normal. Era una maraña de líneas que se cruzaban una y otra vez sobre sí mismas. Todo comenzó 200 años antes con un hombre llamado Carlos V. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso de su época. Carlos V decidió en 1526 casarse con su prima hermana Isabel de Portugal. Sus madres eran hermanas. Compartían el 25% de su material genético. En aquella época, esto no se consideraba un problema. Era política. Mantener la riqueza en la familia. Fortalecer alianzas entre reinos. Preservar la pureza de la sangre real. El matrimonio produjo varios hijos, incluyendo a Felipe II, quien heredaría el trono español. Felipe parecía saludable al principio. Fuerte, inteligente, capaz. Pero Felipe II siguió la tradición familiar con entusiasmo alarmante. Se casó 4 veces durante su vida. 3 de sus 4 esposas eran sus parientes cercanas. Su primera esposa, María Manuela de Portugal, era su prima hermana. Los padres de ambos eran hermanos. El árbol genealógico comenzaba a enrollarse sobre sí mismo. María Manuela murió poco después de dar a luz a su único hijo, don Carlos. El bebé nació con problemas evidentes. Su cabeza era desproporcionadamente grande. Su desarrollo era lento. Don Carlos creció con deformidades físicas y mentales severas. Tenía episodios de violencia incontrolable. Su mandíbula comenzaba a mostrar la prominencia característica de los Habsburgo. A los 23 años, don Carlos murió en circunstancias misteriosas mientras estaba bajo arresto de su propio padre. Algunos historiadores sospechan que Felipe lo mandó ejecutar en secreto. Felipe II se casó nuevamente, esta vez con su sobrina Ana de Austria. Ella era hija de su hermana María. Era su sobrina por sangre y su prima por matrimonio. Este matrimonio produjo varios hijos, pero la mayoría murieron en la infancia. Solo uno sobrevivió hasta la edad adulta, Felipe III, el futuro rey. Felipe III continuó la tradición sin cuestionarla. Se casó con Margarita de Austria, quien era su prima doble. Compartían bisabuelos por ambos lados de sus familias. Los retratos de Felipe III muestran claramente la mandíbula Habsburgo cada vez más pronunciada. Su hijo, Felipe IV, la heredó en forma aún más exagerada. Felipe IV se casó con su prima Isabel de Borbón. Tuvieron varios hijos, pero la mayoría murieron jóvenes. La mortalidad infantil en la familia real española era alarmantemente alta. Luego Felipe IV se casó por segunda vez con su sobrina Mariana de Austria. Ella tenía solo 14 años. Él tenía 42. Y era su tío por sangre. Este matrimonio entre tío y sobrina produjo varios hijos. La mayoría nacieron con problemas de salud graves y murieron en la infancia. Solo 2 sobrevivieron, una hija y un hijo. El hijo se llamaba Carlos. El futuro Carlos II. El último Habsburgo español.
Cuando Carlos nació el 6 de noviembre de 1661, los médicos se horrorizaron. El bebé tenía deformidades visibles desde el primer momento. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Su mandíbula ya sobresalía de manera antinatural. Tardó días en poder succionar leche de las nodrizas. El niño no caminó hasta los 4 años de edad. La mayoría de los niños caminan al año. Carlos necesitó 4 años para lograr ponerse de pie solo. No habló palabras coherentes hasta los 8 años. Cuando finalmente habló, su lengua agrandada y su mandíbula deformada hacían sus palabras casi incomprensibles. Un diagrama médico moderno muestra las múltiples condiciones que Carlos heredó. Prognatismo mandibular severo. Macroglosia, una lengua anormalmente grande. Posible hidrocefalia. Los tutores del joven príncipe reportaban desesperados sobre su incapacidad para aprender. Su Alteza no puede concentrarse en las lecciones. Su comprensión es limitada. Parece confundido con frecuencia. Carlos sufría ataques epilépticos desde la infancia. Convulsiones violentas lo dejaban inconsciente en el suelo. Los médicos no sabían cómo tratarlo. Su sistema digestivo era tan débil que vomitaba frecuentemente después de comer. Tenía que consumir comidas muy suaves y blandas. Incluso así, frecuentemente no podía retener nada. Cuando Carlos tenía solo 4 años, su padre Felipe IV murió. El niño enfermo se convirtió en rey de España. Un niño que no podía caminar ni hablar gobernaba el imperio más grande del mundo. Su madre, Mariana de Austria, actuó como regente durante años. Ella manejaba los asuntos del Estado mientras Carlos crecía lentamente en las sombras del palacio. Los nobles de la corte competían por influencia sobre la reina regente. Intrigas políticas consumían el palacio. Mientras tanto, el joven rey permanecía en sus habitaciones, débil y enfermo. Cuando Carlos finalmente asumió el control directo del gobierno a los 14 años, el imperio ya estaba en declive. España había perdido guerras contra Francia. Los Países Bajos se habían rebelado. Portugal había recuperado su independencia. El rey adolescente intentaba gobernar, pero su mente no estaba a la altura de la tarea. Los documentos oficiales muestran decisiones erráticas y contradictorias. Consejeros manipulaban fácilmente al rey confundido. Los retratos de Carlos en su juventud muestran un joven delgado con ojos tristes y esa mandíbula inconfundible. Incluso los mejores artistas no podían ocultar completamente su apariencia perturbadora. Pero el mayor problema del reino no era la incapacidad de Carlos para gobernar. Era su incapacidad para producir un heredero. A los 18 años, Carlos se casó con María Luisa de Orleans. Ella era joven, hermosa y de familia fértil. La corte española esperaba ansiosamente el anuncio de un embarazo. Pasó 1 año. Luego 2 años. Luego 5 años. No había embarazos. La reina permanecía sin hijos mientras los rumores se extendían por toda Europa. Los embajadores franceses enviaban reportes detallados a Versalles. El rey español no puede cumplir con sus deberes maritales. El matrimonio permanece sin consumar. La situación es desesperada. María Luisa escribía cartas angustiadas a su familia en Francia. Mi esposo intenta, pero su cuerpo no responde. Los médicos no saben qué hacer. Temo que nunca tendré hijos. La presión sobre la joven reina era inmensa. Toda Europa esperaba. El futuro del imperio español dependía de su vientre. Pero no era su culpa. Después de 10 años de matrimonio estéril, María Luisa cayó enferma repentinamente. En pocos días, estaba muerta. Algunos sospechaban envenenamiento, pero nunca se probó nada. Carlos quedó devastado por su muerte. Había llegado a amarla genuinamente. Pero el Estado necesitaba que se volviera a casar inmediatamente. El imperio necesitaba un heredero. Menos de 2 años después, Carlos se casó con Mariana de Neuburgo, una princesa alemana. Ella era joven, saludable y desesperadamente ambiciosa por producir un heredero real. Los primeros años del segundo matrimonio trajeron esperanza renovada. Quizás esta vez funcionaría.
Quizás Mariana podría lograr lo que María Luisa no pudo. Pero año tras año pasaba sin resultados. No había embarazos. No había siquiera rumores de embarazo. La terrible verdad se volvió innegable. Un documento médico de 1698 sobrevive en los archivos. El doctor escribió con letra temblorosa: Su Majestad es completamente impotente por causas naturales y permanentes. La corte española cayó en desesperación. 200 años de dinastía Habsburgo en España terminarían con este rey quebrado. No habría heredero. No habría continuidad. Pero el pueblo español no entendía la genética. No comprendían los cromosomas o la herencia. Buscaban explicaciones en lo sobrenatural. Los rumores comenzaron a circular por Madrid. El rey está embrujado. Una bruja lo ha maldecido. Por eso no puede tener hijos. Por eso está tan enfermo. El apodo se extendió rápidamente: el embrujado. Carlos el embrujado. El rey que había sido maldecido por fuerzas oscuras. La propia reina Mariana comenzó a creer en la brujería. Convocó a exorcistas al palacio. Sacerdotes realizaban rituales sobre el rey enfermo, intentando expulsar demonios inexistentes. Un sacerdote llamado Froilán Díaz se convirtió en el exorcista personal del rey. Realizaba ceremonias elaboradas en las habitaciones reales. Rezaba sobre Carlos durante horas. Buscaba signos de posesión demoníaca. Díaz escribió informes detallados sobre sus sesiones. El rey presenta síntomas de posesión. Su cuerpo está habitado por fuerzas malignas. Solo la intervención divina puede salvarlo. Investigadores buscaban brujas responsables de la supuesta maldición. Mujeres inocentes fueron arrestadas y interrogadas. Algunas confesaron bajo tortura crímenes que nunca cometieron. Una mujer fue acusada de embrujar al rey con un hechizo. Supuestamente había preparado una poción usando sangre menstrual y cabello del rey. Fue ejecutada públicamente en la Plaza Mayor. Pero ningún exorcismo funcionaba. Ninguna bruja ejecutada mejoraba la salud del rey. Porque no había brujería. Solo había genética. En 2019, científicos españoles publicaron un estudio revolucionario. Analizaron el árbol genealógico completo de los Habsburgo españoles durante 16 generaciones. Calcularon el coeficiente de endogamia de cada miembro de la familia. Este número mide qué tan relacionados genéticamente están los padres de una persona. Un coeficiente de 0.0 significa que los padres no están relacionados en absoluto. 0.025 es el promedio para matrimonios entre primos hermanos. Carlos V, el fundador de la línea española, tenía un coeficiente de 0.037. Ligeramente elevado, pero no peligroso. Felipe II tenía 0.061. El doble que su padre. Los efectos comenzaban a acumularse generación tras generación. Felipe III alcanzó 0.093. Felipe IV llegó a 0.121. Cada generación empeoraba. Y Carlos II alcanzó un coeficiente de endogamia de 0.254. El más alto jamás registrado en una familia real europea documentada. Para poner esto en perspectiva, ese número es más alto que si los padres de Carlos hubieran sido hermanos completos. Su madre y su padre eran tío y sobrina, pero la acumulación de endogamia previa hizo el daño aún peor. Los científicos correlacionaron estos coeficientes con la mortalidad infantil en la familia. A mayor endogamia, más niños morían jóvenes. La correlación era casi perfecta. También midieron el prognatismo mandibular en 66 retratos de Habsburgo. Usaron software de reconocimiento facial para medir el ángulo de la mandíbula. Los resultados fueron sorprendentes. La prominencia de la mandíbula aumentaba directamente con el coeficiente de endogamia. A más incesto, más deformidad facial. La genética era despiadada en su precisión. Los investigadores concluyeron que Carlos II probablemente heredó 2 copias de múltiples genes recesivos dañinos. Esto causó sus múltiples enfermedades y deformidades.
Si Carlos hubiera sido hijo de padres no relacionados, su probabilidad de sobrevivir hasta los 38 años habría sido un 80% mayor. La endogamia literalmente le costó décadas de vida. Pero en 1700, nadie sabía nada de esto. Solo veían un rey moribundo y un imperio sin futuro. Carlos pasó sus últimos años en agonía constante. Su salud se deterioraba mes tras mes. Apenas podía levantarse de la cama en sus peores días. Los médicos probaban todo tipo de remedios medievales. Sangrías para balancear sus humores. Purgantes para limpiar su sistema. Nada funcionaba. El rey sabía que estaba muriendo. Sabía que no tendría herederos. Tenía que tomar la decisión más importante de su reinado, quien heredaría el trono de España. Las dos opciones principales eran Felipe de Anjou, nieto del rey francés, o el archiduque Carlos de Austria, su primo Habsburgo. Después de meses de agonía política, Carlos firmó su testamento. Nombró a Felipe de Anjou como su sucesor. Esta decisión cambiaría el curso de la historia europea. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II murió a los 38 años. Su cuerpo devastado finalmente cedió. El último Habsburgo español había muerto. Su autopsia reveló horrores que los médicos registraron con detalle morboso. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Sus pulmones estaban corroídos. Su intestino estaba putrefacto. Su cuerpo estaba lleno de agua. La noticia de su muerte se extendió por Europa como fuego. Inmediatamente comenzó la Guerra de Sucesión Española. Francia, Austria, Inglaterra y los Países Bajos se enfrentaron en un conflicto brutal. La guerra duró 13 años y causó cientos de miles de muertes. Europa fue redibujada. El Tratado de Utrecht en 1713 terminó oficialmente el conflicto. Felipe de Anjou se convirtió en Felipe V de España, fundando la dinastía Borbón. Pero España tuvo que ceder territorios en Italia y los Países Bajos. El imperio se contrajo dramáticamente. Los Habsburgo nunca volverían a gobernar España. 200 años de dinastía habían terminado. Y todo porque una familia decidió casarse solo entre sí. La obsesión por la pureza de sangre había destruido la línea de sangre misma. La ironía era brutal y perfecta. Hoy, la historia de Carlos II es estudiada en clases de genética en todo el mundo. Es el ejemplo perfecto de por qué el incesto es devastador genéticamente. Cada ser humano porta múltiples genes recesivos dañinos. Normalmente no importan porque solo tenemos una copia. Necesitamos 2 copias del mismo gen defectuoso para que cause problemas. Cuando parientes cercanos tienen hijos, las probabilidades de que el niño herede 2 copias del mismo gen dañino aumentan dramáticamente. Y cuando esto sucede generación tras generación, los efectos se multiplican. Los Habsburgo pensaban que estaban protegiendo su linaje. En realidad, lo estaban envenenando lentamente. Cada matrimonio entre primos era otro paso hacia la extinción. El rostro de Carlos II, preservado en retratos, nos mira a través de los siglos. Un recordatorio de la arrogancia humana y las leyes inmutables de la biología. No fue embrujado por brujas. Fue condenado por su propia familia, 200 años antes de nacer. Cada matrimonio entre primos era otra sentencia en su condena. La corona española que Carlos usó ahora descansa en un museo. Pesada, dorada, vacía. Un símbolo de un imperio que se destruyó a sí mismo desde dentro. La historia de Carlos II no es solo sobre un rey enfermo. Es sobre las consecuencias de decisiones tomadas por generaciones que creyeron que las reglas no aplicaban para ellos. Creyeron que la sangre real era diferente. Que eran superiores a las leyes de la naturaleza. Estaban equivocados. Y el precio de ese error fue pagado por un hombre que nunca pidió nacer. Un hombre que sufrió cada día de su corta vida por decisiones tomadas antes de que existiera. Carlos II, el embrujado. No por brujería, sino por matemática. No por maldición, sino por genética. El último y más trágico resultado de 200 años de incesto real.